Seguimos en Portada y nos acompaña ahora el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Mario, muy buenas noches. Lo hemos invitado para conversar sobre su posición acerca de esta iniciativa o sugerencia que ha hecho el ministro de Justicia, el señor Álvarez, para que el llamado Museo de la Memoria pase a ser administrado del Ministerio de Cultura al Ministerio de Justicia. Pero en el camino, antes de que, o mientras estábamos en la pausa, conversábamos sobre un asunto que me parece importante y que podemos poner por delante en nuestra conversación. Y tiene que ver con la circunstancia de que la presentación del gabinete y del presidente del Consejo de Ministros se produzca solamente ante la Cámara de Diputados. Nuestro invitado dice que no, que esto tendría que ser, que lo sensato sería que fuese ante las dos cámaras. ¿Por qué? Bien, Mario, creo que es un tema interesante que no se va a poder corregir ahora, necesitará una reforma constitucional, pero considero de que la modificación que se ha hecho para retornar a la bicameralidad ha contemplado que el artículo 130 de la Constitución, cuando el presidente del Consejo de Ministros tiene que concurrir dentro de los 30 días a la Cámara de Diputados, reza la Constitución con la reforma constitucional, para exponer sus políticas generales de gobierno, que es un acto mal llamado de investidura, porque simplemente no hay ninguna investidura como ocurre en los regímenes parlamentarios. Este es un régimen mixto, presidencialista, parlamentarizado. Así es. La concurrencia del Premier a la Cámara de Diputados ahora es con el fin de exponer las políticas generales de gobierno que van a ejecutar en los 5 años. Pero en la modificación, y repitiendo lo que decía la Constitución de 1979, ya no hay el voto de confianza obligatorio. Entonces, esto ha dejado de tener el carácter de control político o de fiscalización. Y siendo así, este informe debe hacerse como establecía la Constitución del 79, no ante la Cámara de Diputados, sino ante el Congreso, porque tal como se ha aprobado solo ante la Cámara de Diputados, el Senado se convierte en un convidado de piedra. Es decir, que siendo vecino de la Cámara de Diputados... Tiene que enterarse pegando el oído a la pared. Pegando el oído a la puerta del hemiciclo de diputados, y eso no es correcto. En realidad pueden entrar a la sesión, ¿no? Podrían, pero van a ser convidados de piedra. Y eso sí. Eso es... No pueden pedir la palabra. No pueden pedir, y además es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque las políticas generales de gobierno que va a exponer seguramente van a generar proyectos de ley que van a pasar primero por diputados, que es la Cámara de Iniciativa, y luego a la de senadores en revisión. Y entonces el Senado no va a conocer, o va a conocer de oídas, sí, ¿no? Las intenciones del Ejecutivo. Entonces, esta es una reforma urgente. Y justamente por ese carácter que en los diputados creen que todavía esto tiene un carácter político, es probable que aprovechen esa situación para hacer debates y cosas que no deben ocurrir, porque esta es una presentación general que hace el presidente del Consejo de Ministros. Ese es un error que se debe corregir urgentemente, Mario. Muy bien, vayamos al otro asunto. Junto con otras connotadas personalidades de la política, Antero Flores, qué sé yo, Domingo García Belaúnde, entiendo que también Jorge del Castillo, ha firmado un documento que de respaldo, digamos, a la iniciativa manifestada por el ministro Álvarez para que el lugar de la memoria pase a ser administrado por ese ministerio, es decir, el de Justicia, y ya no por el de Cultura, que administra por lo demás todos los museos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes, y singularmente a ti, que eso tendría que ser así? Bueno, este pronunciamiento contiene dos cosas. Sí. Para mí lo más importante, Mario, de este pronunciamiento es el tema de la revisión de todo el sistema interamericano de derechos humanos, que como tú sabrás,
sabemos todos los peruanos, ha habido injerencias, no solo a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Internacional de Justicia de San José, sino también a nivel de la misma Corte, y últimamente hemos visto la injerencia de un país, México, en el otorgamiento de un asilo, en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, calificando digamos, el derecho de asilo bajo los criterios del país asilante, sin respetar la jurisdicción nacional que la está procesando por un delito común y no por delitos políticos. Entonces, ya el Estado peruano en esa oportunidad presentó toda una solicitud para que la OEA revise la Convención de Caracas y se ajuste a las realidades a fin de que la justicia nacional no se quede en el aire en el juzgamiento de procesos, y que últimamente hemos visto, se ha visto obligado el Perú a tener que conceder el salvoconducto para que salga la señora Chávez, para que y la vemos ahora en México burlando la justicia peruana. Entonces, el contenido de este pronunciamiento me parece que es importante que se vea desde ese punto de vista. Es oportuno. ¿Por qué? Porque ha cambiado la correlación de fuerzas políticas en el continente. Argentina ya tiene otra tendencia, Chile lo mismo, Bolivia también, Ecuador acaba de concluir en Colombia el proceso, y el Perú. Entonces, esa oportunidad que me parece que la ha observado el ministro Álvarez, porque no tiene otra explicación, esta es la oportunidad de revisar todos esos aspectos, a fin de que no ocurra lo que hemos visto los peruanos, de que la Corte Interamericana quiere tener injerencia sobre decisiones judiciales. Entonces, lo que propone usted, dos elementos. Entonces, usted está concentrándose en el primero. Así es. Y en el segundo, mi opinión sobre el segundo es que, siendo el LUM un museo de características especiales, su administración debe estar a cargo de los dos ministerios, que pueden formar un órgano especial. No pasar de uno al otro, no, sino porque de consumo. El museo de... Pero se necesita una autoridad, ¿no? Es bien difícil que tenga dos cabezas. No tener dos cabezas. Una autoridad, sí, pero nombrada por los dos ministerios, donde el Ministerio de Cultura intervendría en todo lo que es la técnica y lo que es administrar un museo, que es toda una, digamos, una técnica muy especial. Pero se trata de un museo muy especial porque está vinculada a derechos fundamentales, que también son competencia del Ministerio de Justicia. Por algo es el Ministerio de Justicia y derechos fundamentales, derechos humanos. Hay dos viceministros, el de Justicia y el de Derechos Humanos. Sí. Por lo tanto, siendo un museo de esa característica, creo yo que los dos ministerios podrían llegar. Y yo pensé que además eso podría haber sido ya conversado al interior del gabinete, cosa que por el pronunciamiento del señor Bengolea sabemos que no ha sido así. No. Pero en todo caso, no. Yo sugiero que esa sea la solución, que los dos ministerios se pongan de acuerdo para que la administración y todo el funcionamiento del LUM pueda estar, digamos, de acuerdo a la finalidad que se quiere perseguir con este museo, que no solamente es demostrar lo que pasó en el Perú, sino de educar en la preservación de una sociedad que respete los derechos fundamentales. Pero si cosa que últimamente, sí, Mario, no se ha producido de manera certera, porque ha habido injerencias, contratos influenciados por ideologías que han estado sesgadas a un determinado sector, sin considerar que también militares y otras personas que han sido víctimas del terrorismo también son titulares de derechos fundamentales. Pero la existencia de ese presunto sesgo ideológico en la manera como se presentan las cosas en el museo tiene que ver con el hecho de que lo administre Cultura. O sea, ¿hay algo en Cultura que permite teñir de la manera que ustedes indican lo que se presenta en el museo, y en cambio, en el caso de que tuviese injerencia en ello Justicia, eso quedaría, digamos, de lado? No, yo creo que
Ha habido situaciones en las que ha habido actuaciones muy sesgadas hacia una ideología que no es conveniente para lograr lo que todos los peruanos queremos, que es la pacificación del país, que es uno de los factores que impide que el Perú no solamente pueda vivir en paz, sino iniciar una época de desarrollo concentrados en incrementar los puestos de trabajo, es decir, vivir en condiciones que actualmente no tiene el Perú, porque lamentablemente hay injerencias ideológicas que no permiten un acuerdo, un consenso. Como ¿Y esas injerencias ideológicas han penetrado, de acuerdo con ustedes, el sentido del museo a través del Ministerio de Cultura? No necesariamente a través de... Porque, buscando lo que ustedes buscan, ¿por qué no podría hacerse, por qué no el buscar lo que ustedes señalan como adecuado podría hacerse a través del Ministerio de Cultura? Podría hacerse a través del Ministerio de Cultura, pero yo creo que debería tener la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por el contenido, digamos, de específico, la especialización en el... Claro. O sea, no es una suspicacia respecto de la gestión del Ministerio de Cultura, es, digamos, un llamado de atención por la falta de Creo que sería mejor para que tenga una imagen que garantice el fiel cumplimiento de los objetivos que se fijaron para la creación y el funcionamiento del LUM. Ustedes dicen que la propuesta del ministro Álvarez es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados y es necesario más bien afirmar la pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia, etcétera. Lo que digo yo es que lo que esta formulación sugiere es que ese sesgo ideológico tiene que ver con el Ministerio de Cultura. Probablemente. Probablemente. Probablemente, sí. Y si está dentro de Cultura, es casi seguro que puede ser así. No importa que cambie el gobierno, que cambie el ministro, igual Cultura lo que puede haber pasado es que de repente Cultura no ha puesto el interés que debería haber puesto para que ese museo funcione de acuerdo a los objetivos propuestos. La gestión de este gobierno en Cultura recién empieza, digamos. No es este gobierno, ¿ah? Sí. De anteriores gobiernos. ¿Y en esos anteriores gobiernos, si hubiese intervenido Justicia, habría sido distinto? Probablemente no. Ahí lo importante, digo yo, es el gobierno y no el ministerio que interviene. Lo ideal sería que se cree pues una especie de patronato, ¿no? Con la participación de los dos ministerios, que son en todo caso la autoridad que podrían tener interés directo en que ese museo cumpla la finalidad. Bien. Queda claro el punto de vista. Ahora, a propósito de lo primero que mencionaba, que es, hemos visto cómo autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, excediendo sus funciones, han sesgado sus decisiones al punto de hacer perder confiabilidad en la justicia supranacional e interfiriendo. Lo que ustedes sugieren a propósito de esto es retirarse del sistema. No, de ninguna manera, al contrario. Creo que yo siempre he dicho, Mario, me parece haber intervenido en alguno o varios de tus programas sobre este tema. Sí. Yo defiendo la jurisdicción internacional porque nuestra Constitución establece que agotada la vía nacional, con la resolución que pueda dictar el Tribunal Constitucional, que es el tribunal de cierre de la jurisdicción nacional, los interesados, los peruanos, pueden acudir a los tribunales internacionales. Sí. Y eso está en el artículo 205 de la Constitución. ¿Qué es específicamente lo que están proponiendo ustedes a propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Que se revisen, por ejemplo, el tema de la Convención de Caracas sobre asilo es un tema. Y el tema de las intervenciones que están influenciadas por ciertas ideologías que genera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esa revisión la tendría que hacer la propia Corte. Obviamente. Como esta es una carta abierta a la presidenta Fujimori, parecería que ella tuviese algo que hacer al respecto. La carta es para solicitarle a la señora Fujimori para que a través
de Relaciones Exteriores y cuando se tenga que nombrar en los organismos correspondientes a los comisionados o a los jueces de la Corte Interamericana, los países que conforman la OEA puedan tener el interés de formar a jueces y comisionados que garanticen pues una administración de justicia en materia de derechos humanos sin sesgos que interfieran o que afecten la soberanía y las jurisdicciones internas, ¿no? Muy bien, queda claro el punto de vista suyo. Para mí es una garantía la existencia de la Corte, porque la Corte no solamente es competente para situaciones en las que puedan estar involucrados terrorismo, etcétera. Tenemos el caso clarísimo, por ejemplo, el caso Baruch Spitzer, que pudo recuperar su propiedad cuando llegó a la Corte Interamericana. Entonces, eso equivaldría, Mario, a que porque la Corte Suprema puede tener fallos como que los tiene, porque es obra humana y todos tenemos errores, tendríamos que decir que desaparezca la Corte de Justicia porque tiene errores. No. La Corte Interamericana tiene muchos errores, ha interferido en la vida política y jurídica del país, pero lo que tenemos que hacer es un cambio al interior de estos organismos. Bien, finalísimamente, aunque ya pasaron algunos días que esto fue la titular de las noticias, el fallo del tribunal a propósito de Vladimir Cerrón. Bueno, es un fallo que muchos lo han cuestionado, pero yo lo he analizado desde el punto de vista del rol que tiene el Tribunal Constitucional de ser garante de los derechos fundamentales. Y ahí ha habido una insuficiente motivación para poder denegar el cambio de prisión preventiva por comparecencia, simplemente por insuficiente fundamentación. Sí. Y el fallo ha sido incomprendido porque en realidad el Tribunal Constitucional no le ha dado la libertad. No. Ha cambiado las condiciones. Así es, y le ha dicho al juez que él vea las condiciones que garanticen su comparecencia y que eviten la obstaculización de la justicia. Por lo tanto, en mi concepto, el juez podría haber repetido con una debida fundamentación la prisión preventiva. Podría haber sido. Pero eso ya no puede ocurrir. No, ya no, pues, porque ya lo soltaron. Muy bien. Muchas gracias al ex presidente del Tribunal Constitucional, el señor Oscar Urriola, por acompañarnos. A ti gracias, Mario, por la oportunidad que me das para hacerlo. Pausa y volvemos. El santuario